Esta es nuestra meditación número 8 acerca del tema ¿Quién es Jesús, ese desconocido? En los evangelios nos encontramos muchas veces con Jesús diciendo ser el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Esta es la combinación de lo que significa Dios hecho carne. El Dios eterno se hizo como uno de nosotros para que nosotros lleguemos a ser como Él. En esto consiste el mensaje de la salvación. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es el principio de la salvación y es el todo en la vida. Todo depende de creer quién es Jesús, y una vez que ha creído uno, busca conocerle, o sea, necesitamos conocerle, crecer en ese conocimiento. Pero este crecer, o este creer, mejor dicho, abarca mucho más de lo que nosotros entendemos. Este creer que Jesús propone incluye arrepentimiento, fe, obediencia, aceptación, amor a Dios y al prójimo, descubrimiento de quién es Jesús. Nosotros ante la persona de Jesús nos definimos para vida eterna o para condenación. Pero hay una cosa que no podemos ser. Ante Jesús no podemos ser personas neutrales. Cuando Jesús se refiere a los verdaderos creyentes, dice que estos son los que llevan fruto. En la parábola del sembrador, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 13, se nos habla de 4 tipos de terrenos que representan los corazones de los hombres. En 3 de esos terrenos no hay fruto. En 2 de los terrenos la planta crece, pero no lleva fruto. Solamente en el último de los terrenos, que es la buena tierra, ahí solamente se halla fruto. Esto es muy significativo. Así también se observa en los evangelios a multitudes que creyeron al principio, pero no siguieron creyendo. No siguieron creyendo hasta el fin. Vamos a ver, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, del verso 1 hasta el 14, Jesús multiplica alimentos, unos pocos alimentos, los multiplica para que se satisfagan miles de personas. Una vez que las personas comieron y quedaron satisfechas, empezaron a comentar, este es el profeta que había de venir, este es verdaderamente el profeta. Entonces lo empiezan a buscar, lo quieren hacer rey y lo buscan. Pero el Señor les dice una cosa interesante. Dice, trabajen, esto lo dice en San Juan 6, verso 27 hasta el 30, le dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Claro, ante esta palabra ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean ustedes en el que Dios ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Fíjense que es muy interesante. Primero dice qué debemos hacer para hacer las obras de Dios. Jesús le dice que deben creer que Él es el Hijo de Dios, y ahí cambia todo. Ellos empiezan a pedir comprobante, demostración clara, que verifique que Jesús es lo que dice ser. Y luego, si seguimos leyendo todo el capítulo hasta el final, vamos a encontrar que ellos no creen. Aunque Jesús les dice que Él es el pan de vida que deben comer, ellos dicen, qué dura es esta palabra, qué difícil de creer es esta palabra que hemos oído. Y entonces se vuelven de lo que habían empezado a creer al principio, se vuelven atrás. Ese es un caso, hay varios casos. Otro caso de que la gente empieza creyendo y después termina no creyendo,
se encuentra en San Juan capítulo 8, versos 30 al 33, que dice así. Hablando él, Jesús, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, note, habían creído en él, y les dijo lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos, y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense que esta gente había comenzado creyendo, pero ahora empiezan a cuestionar las palabras de Jesús. Y por todo el resto del capítulo siguen cuestionando lo que Jesús dijo, hasta que al final del capítulo, en el versículo 59, terminan queriendo apedrear a Jesús. Fíjense que se van al otro lado opuesto. Se van de empezar creyendo a terminar siendo enemigos de él y queriéndolo apedrear. Por esta causa, porque muchas veces la gente comienza y después no persevera, Jesús dio esa parábola de el que piensa edificar una torre, o el que se va a enfrentar a un ejército mucho más poderoso, que saque la cuenta antes, si puede terminar la torre y si puede enfrentar con un ejército un tanto pequeño a uno tan grande. Le dice, saquen la cuenta a ver si van a poder continuar. Esa es la cuestión. Eso es muy importante. De esta palabra no se habla mucho. Nosotros le decimos a la gente, venga Cristo, venga y tendrá salvación, tendrá vida eterna, venga, es sin compromiso. No es así. Jesús dijo, piénselo antes. Jesús desalentó a las personas antes de que realmente lo sigan. Los desalentó. Les dijo, si quieren pueden irse. Lo dijo hasta a sus propios discípulos, le dijo eso. Jesús advierte en Mateo capítulo 24, verso 10 hasta el 13, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, note la palabra muchos, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin, éste será salvo. No es solo comenzar, es continuar y perseverar hasta el fin. Hoy vamos a terminar diciendo lo siguiente. Poco y nada se habla de estas cosas que Jesús enfatizó con mucha seriedad. Aquí se demuestra nuestro desconocimiento de Él, por la poca atención que hemos puesto a cosas que Jesús dijo y las enfatizó. Antes de seguirme, saquen la cuenta si les va a convenir, porque si no van a continuar creyendo, esa fe del comienzo no sirve para nada. Todos nosotros necesitamos fe para el andar en la vida cristiana. Y esa fe debe ir en aumento. Si se enfría, no sirve. Y hemos de entender que el camino cristiano tiene tropiezos, persecuciones, tentaciones y momentos muy complicados, muy difíciles, en el cual mucha gente vuelve atrás. Pero Jesús sigue diciendo, mas el que perseverara hasta el fin creyendo, ese será salvo. Jesús dijo que hay que conocerle para poder creerle. No lo dijo así, lo da a entender en la Escritura. Uno no puede creer o no puede creerle a quien no conoce. Si le vamos a creer, no se puede continuar siendo Jesús un desconocido. Por último, digamos lo siguiente, estaba Jesús orando ahí en Mateo capítulo 17, verso 3, y dice así, y esta es la vida eterna, está orando al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y repito, para creerle a Jesús, tenemos que conocerlo. Si vamos a creer en Jesús, Él no puede continuar siendo un desconocido. Tiene que ser un conocido, muy conocido. Toda esta vida, como hemos dicho alguna otra vez, se nos ha dado como la oportunidad para tomar una cosa en serio, y esta cosa es conocer a Jesús, amigos, porque ahí nos va la vida eterna o la muerte eterna.